y lo que me encuentro fueron con estos himnos. Y no me había convertido aún, pero el Señor me estaba llamando, estaba allanando el camino para posteriormente entregar mi vida al Señor. Y esto me cautivaba, los himnarios, el himno, me cautivaba y me llenaba de paz. Es una música serena que te invita a ello. Y recuerdo también que este himno en particular es uno de los himnos preferidos de mi suegra, la señora Elba. Y siempre lo cantaba ella. Y otros más, pero especialmente este. Y hoy verla que está ahí postrada y apagándose de a poquito, como un pábilo humeante, por un lado nos da pena y tristeza, pero por su lado tenemos el convencimiento de que se va a encontrar prontamente con su Señor, al cual sirvió toda la vida, de que llegó a la iglesia. Dice que llegó a la iglesia a los 15 años, más o menos. Y una cosa particular que tenía ella, que años luz por mi parte, que ella nunca transó el Evangelio con nada ni con nadie. Y de esa manera lo enseñaba y lo mostraba. Y ahora solamente te mira con una mirada que está perdida, pero sabemos que el Señor fue a preparar lugar para ella, amén. Fue a preparar un lugar, un reposo para ella y para cada uno de nosotros. Hermanos, básicamente, gracias Andresito, básicamente abrimos nuestra Biblia en la carta, no es carta, perdón, es un texto de lo que es el Antiguo Testamento, que es el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, esto es una literatura del Antiguo Testamento. No muy frecuentemente predico del Antiguo Testamento, creo que es un error que tengo que manejar, porque toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir, ¿cierto?, al Hijo de Dios en doctrina. Quizás porque es más temprano el Nuevo Testamento, los textos son más recientes, los acontecimientos que se vivió en todo el Nuevo Testamento es muy cercano, 40, 50 años, más no. Todos los escritos que aparecen ahí. Y lo más importante es que habla de la figura central de Cristo. El Nuevo Testamento habla de que Cristo, el Mesías venidero, anunciado por los profetas sobre todo, se había hecho presente. Y también por toda su predicación y por todo lo que le enseñó, que posteriormente los apóstoles registraron en lo que son los evangelios, las cartas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, toda esa literatura para mí, yo creo que para muchos cristianos es muy reciente y no se identifica, pero eso no invalida no leer el Antiguo Testamento. Hay libros tan especiales, por ejemplo, el mismo libro de Hebreo, los Salmos, por ejemplo, o el Éxodo, la saga de Israel de salir de Egipto para llegar a la tierra prometida. Es una aventura, es casi un bestseller, una película. Después de todo el tiempo de la monarquía, David, el gran rey de Israel, ¿cierto?, que llevó al cenit a este pueblo, y posteriormente Salomón, su hijo, con esa tremenda sabiduría y la gran riqueza que éste tuvo, y que compiló escritos también que están expuestos en este libro de sabiduría. Este libro, Proverbios, Salmos y Eclesiastés, se le consideran como los textos de la sabiduría o de la sapiencia. Entonces, y básicamente estos describen y la pregunta cómo podemos vivir la vida cristiana o cómo puedo vivir la vida en relación a Dios y cómo puedo despojarme de la mala manera de vivir. Proverbios te da la respuesta y te da las instrucciones. Los salmos también. Entonces, por eso esta se llama literatura sapiensal, porque nos invita a meditar. Cosa que lo dejamos para los orientales. Pensamos que ellos son los que meditan, los que están frente al Buda, o los que están por ir al Ganges, ¿cierto? Y en fin. Pero la Biblia habla de que los creyentes y todos estos pueblos que habitaron el Mediterráneo, el Palestina, Canaán, eran hombres que meditaban y que reflexionaban
en cuanto a su relación con Dios, porque ya tenían una convicción de Dios. No solamente los cristianos tuvieron una convicción de Dios, sino que los hombres de la antigüedad también tuvieron una convicción de Dios, desde Abraham, ¿cierto?, hasta el último profeta, Amós, que fue el último libro del Nuevo Testamento. Y también los creyentes. Y creo que esa práctica de meditar y como resultado la falta de oración es porque no nos presentamos delante del Señor, sabiendo que hay una forma, hay una norma y hay un decálogo que nos presenta cómo ser, entre comillas, exitoso, porque la palabra no es la mejor, sino que bienaventurado, cómo ser feliz, dichoso en esta vida, no esperar la eternidad, sino que ahora aquí, el aquí y la ahora, ser feliz y ser dichoso, lo encontramos solamente en la palabra del Señor. Primeramente, para que uno sea dichoso o bienaventurado, feliz, siempre lo digo, tiene que haber un evento trascendental en la vida del ser humano que tiene que tener un encuentro con Dios. Todos los hombres de la Biblia, tanto desde Abraham hasta Juan en Patmos, en Apocalipsis, cuando escribe el libro Apocalipsis, estos hombres tuvieron un encuentro con el Señor. Y eso cambió radicalmente sus vidas. Entonces, se entiende que los creyentes, los hijos de Dios, los que han abrazado la fe, son aquellos hombres y mujeres que han tenido un encuentro personal con Cristo. Luego viene el proceso que podríamos sintetizar como la felicidad o la bienaventuranza. Ahora, entendiendo que feliz y dichoso no tiene que entenderse con un tiempo de paz o de bonanza, sino que aún en momentos agitados y turbulentos, el creyente, porque tiene a Dios en su corazón y en su vida, puede tener paz. ¿Amén? Puede tener paz. Y eso lo enseña Proverbios. Proverbios habla del sabio y del necio. Proverbios tiene una forma literaria de contrastes, blanco, rojo, al igual que algunos libros del Nuevo Testamento, sobre todo los de Juan, cielo, infierno, luz y sombra, que nos hacen la invitación para, al final de cuentas, hermanos queridos, aplicarlo a la vida cristiana. Para hacer un fondo, la connotación que tiene Proverbios, no solamente en este tiempo, sino que en todos los tiempos, el apóstol Pablo, no lo busquen, solamente escuchen, a la carta de Timoteo, capítulo 4, dice, capítulo 3 de Timoteo, segunda dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso es lo que señala la Biblia. No, el mundo nunca ha estado en un cenit o en una bonanza, en una paz sempiterna, sino que el mundo siempre ha estado en violencia permanente, robo, muerte, destrucción, porque el mundo está caído. ¿Sabían eso? El mundo está caído bajo la seducción del pecado y el pecado ha provocado toda esta crisis, ¿cierto?, existencial. Entonces, pero en ese escenario caído, la Biblia nos presenta que el cristiano puede vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, el gran sermón de la montaña, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichoso, feliz el hombre que tiene una vida conforme a Dios, o a los parámetros de Dios, a lo que Dios demanda en su palabra, y que no le cuesta, sino que la vive, más bien goza con vivir la vida del Señor. En el fondo, en esa situación, esa relación con Dios, el cristiano empieza a depurar su vida, o sea, un proceso de santificación. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, un hombre y una mujer que ha entregado su vida al Señor. Entonces, esa es la idea. El libro Proverbios nos invita justamente a pensar y a reflexionar. Y una de las primeras frases que aparece en el capítulo 1, versículo del 1 al 7, que lo voy a leer, dice lo siguiente. Capítulo 1 de Proverbios, del versículo 1 al 7, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría,
Ese es el propósito de Proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Y aquí está el punto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos, Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana ya, en este día, por este servicio que empezamos en la mañana temprano con la escuela dominical, que nos permite capacitarnos, Señor, en la enseñanza que narra la palabra del Señor. Y también ahora en el culto, que es el eje central de la fe de los cristianos a través de la historia, donde cada domingo, Señor, los cristianos se reúnen para adorarte y celebrar el triunfo de tu resurrección. Bendice nuestra vida, háblanos, Señor, y tu consejo que sea el necesario para vivir la vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra sabiduría aparece en los proverbios en reiteradas oportunidades. Sabiduría no es meramente un conocimiento. Sabiduría, o la palabra sabiduría, significa la habilidad de usar el conocimiento. Han habido hombres que han sido tremendos hombres doctos, educados, a través de las mejores universidades, de los mejores profesores, y han sido los agentes de destrucción y maldad más severos. Solamente pensar en Adolf Hitler, que a pesar de su inteligencia, provocó una guerra fratricida, la Segunda Guerra Mundial, fratricida, que llevó prácticamente a Europa a desaparecer, y cientos de miles y de millones su fin fue la muerte. Y mató a 6 millones de judíos, ¿es cierto?, en los campos de concentración. Una persona con toda la inteligencia, que en algunos sectores todavía se le alaba y se le glorifica, pero ahí vemos justamente que la sabiduría es más que la inteligencia. El mero conocimiento o el saber de la vida, muchas personas dicen, yo quiero aprender a vivir, quiero conocer, quiero disfrutar, quiero viajar por los diversos países porque quiero adquirir conocimiento, quiero trabajar en las mejores empresas, en fin, porque quiero adquirir conocimiento. Pero cuando llega la hora de que esta persona muestre una sabiduría, no la encontramos. No la encontramos. Y también falta de sabiduría en la sociedad, porque aun teniendo todos los recursos que la sociedad brinda, que la educación, que en fin, todas las artes, el hombre no es sabio. Basta mirar nuestras sociedades cómo se están conduciendo, inclusive basta mirar con nuestras propias vidas, si aún no hemos sido transformados por el Señor, cómo nos estamos conduciendo. Entonces, sabiduría, vuelvo a reiterar, de acuerdo al texto, de acuerdo a este libro, pero es la habilidad de usar bien el conocimiento que Dios nos ha dado. Estamos usando, ahora como cristianos, ¿estamos usando bien el conocimiento de las Sagradas Escrituras para vivir la vida cristiana? Buena pregunta. Es una pregunta que vale para todos, tanto para el pastor como para todos. Porque todos somos necesitados y somos carentes de gracia. Y la gracia, la fortaleza y la inteligencia y la sabiduría para vivir vienen de Dios. Y la fuente de esa información es la palabra de Dios. Amén. Debería retumbar el edificio aquí con un amén profundo, con convicción. Pero lamentablemente muchas veces la Biblia es un libro que está en la periferia de nuestra vida. Es como el convidado de piedra, ¿se acuerdan de esa novela de Dante? Convidado de piedra, ¿no es cierto? Y no tiene que ser así, porque de otra manera no vamos a adquirir conocimiento y sabiduría para vivir la vida cristiana. Estamos llenos de fármacos, toneladas y toneladas de fármacos para que el hombre pueda dormir, para que pueda trabajar despierto, para que, no sé, para que pueda sentirse bien en el día a día, llenos de fármacos, drogas para mantenernos bien. ¿El cristiano necesitará eso? ¿El cristiano necesita droga o fármacos para dormir, para vivir? No.
Siempre y cuando sea algo severo, claro, la ciencia médica está dispuesta para ello, pero en paz me acostaré, dice la Biblia. ¿Qué más dice? Porque el Señor me hace vivir confiado. Dios es nuestro sanador, amén. Es nuestro salvador, pero también es nuestro sanador. Él sana el alma. El Señor es el único que puede sanar el alma. Y este libro de Proverbios está lleno de proverbios. ¿Y qué es lo que es un proverbio? El propósito del libro de Proverbios es ayudarnos a adquirir y aplicar la sabiduría de Dios en las decisiones y actitudes de la vida diaria. Este libro no es para la eternidad. Este libro es para poder vivir la vida diaria, para poder tener habilidades, sagacidad, experticia, sabiduría para vivir la vida diaria, que no es fácil. No es fácil. Muchas veces la vida se nos hace empinada, ¿cierto o no? Las pruebas y las dificultades muchas veces van minando nuestra fe y van dificultando nuestra carrera cristiana. Pero eso es parte del proceso. Pero aún ese proceso difícil para poder vivir, el Señor tiene una carta magna, o sea, un mapa, se podría decir, de ruta para poder vivir la vida cristiana. Dios quiere que seamos sabios. Amén. Efesios 5:15, me encanta Efesios, me encanta el apóstol Pablo, su forma de escribir. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad con cuidado. Cerciorémonos cómo estamos, qué estoy haciendo, por qué me comporto así, por qué si quiero hacer lo bueno, hago lo malo, por qué no tengo dominio propio. Y aquí Pablo dice, ante esa situación que nos puede afectar a todos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y decíamos que el sabio o la sabiduría significa la habilidad de usar el conocimiento. Si en la Biblia hay principios de norma, de conducta, para que me vaya bien, para que no viva una vida frustrada como cristiano, muchas veces pateando piedras o llorando en la acera, tengo que aplicar la vida cristiana en mi vida, o los principios de la vida cristiana a mi vida. Por eso Jesús dijo, dichosos soy cuando justamente tengas tu corazón en paz, santidad de vida, porque esos van a ver al Señor. Seguimos. Dios quiere que seamos sabios, Dios quiere que dejemos de la forma de pensar de antes y comencemos a vivir una vida en sabiduría. Mira, de acuerdo a estos principios que están en estos libros, proverbios básicamente, Dios quiere que dejemos de pensar como pensábamos antes. ¿Cómo pensábamos antes? A ver, una prueba. Estando ahora en la iglesia, semanas, meses, años, ¿no notas el cambio? Amén. ¿Notas que hay un poder seductor que te está inclinando a mirarle a Él, a buscarle a Él? Ese es el Espíritu Santo, amén. Es el que aplica la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Entonces, necesariamente el hombre que Dios ha elegido, amén, porque yo no busqué al Señor, sino que Él me eligió a mí. Necesariamente ese hombre va a ser un hombre y una mujer de Dios y va a poder vivir la vida cristiana. El camino se pavimenta, ya no hay que hacer forados ni hacerlo yo porque Él ya pavimentó el camino por mí. Dios quiere que seamos sabios porque quiere que dejemos de la forma de pensar de antes y comencemos a vivir una vida en sabiduría. ¿Cómo se ve una persona sabia? El mismo texto de Efesios dice en el versículo 16, recordemos que leímos el versículo 15 del capítulo 5, aprovechando, dice, fíjate, aprovechando bien el tiempo, el que tenemos, 24 horas. De repente se nos va la vida en puras tonteras. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, es el tema. Los días son malos.
Entonces, por tanto, no seáis insensatos, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y nos aparece agradable y perfecta. El cristiano tiene la virtud por Cristo de poder diferenciar entre lo malo y lo bueno. Puede discernir entre lo malo y lo bueno. Entonces, no nos digan que nadie me dijo o nadie me advirtió, porque la Biblia está llena de consejos, sobre todo el libro Proverbios. La sabiduría bíblica no tiene que ver con educación. Decían antes que hay hombres que han tenido una tremenda educación, pero sus vidas son un despeñadero. Sus vidas es un despeñadero, y para no decir una cloaca, en el sentido de que han caminado por caminos diversos de maldad y miseria. Sobre todo en estos tiempos actuales, donde la maldad, la miseria, el pecado, ¿cierto? Y todo lo ruin prácticamente está a la vuelta de la esquina, se puede hasta tocar. ¿Ah? Estamos viviendo tiempos difíciles, como decía el apóstol Pablo en este caso. Y decía la vez pasada que los tiempos posteriores o los tiempos difíciles comenzaron con la ascensión de Cristo hasta que Él venga. Amén. Porque Él viene por segunda vez. Él viene a buscar a su iglesia. Esos son los tiempos postreros que narran la Biblia en el Nuevo Testamento. Estamos viviendo tiempos malos. Pablo lo declara, y estamos conscientes de que estamos viviendo momentos malos. No hay que ser gran cristiano o religioso para darse cuenta de las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Pero llegará un momento en que Él venga. Amén. Ahí será el día del Señor. Los tiempos posteriores son dos partes, dos secuencias. Los posteriores tiempos se dividen en dos partes. Los tiempos malos, todavía estamos viviendo los tiempos malos, y los tiempos gloriosos y buenos que se inauguran con la segunda venida del Señor. Entonces, por eso estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, hermano. Por eso tenemos que encerrar en nuestras casas. Por eso tenemos que tener cuidado al salir, no estar de noche en las calles como antes. Se paseaba en las noches, me acuerdo. Ahora no se puede. Vivimos en medio de un mundo de tinieblas, como que los demonios se han desatado del infierno y están dominando la escena humana. Tiempos peligrosos. Pero en medio de esos tiempos peligrosos está Jesús, amén. O sea, nosotros estamos disfrutando la bienaventuranza de Cristo en nuestro corazón. El reino de Dios que se va a establecer cuando Cristo venga físicamente, ya se ha establecido en nuestro corazón, en un principio. Gozamos de la vida eterna. A pesar de los tiempos que estamos viviendo, gozamos de la vida eterna, y el Señor nos está dando sabiduría para vivir esa vida eterna. La sabiduría bíblica no tiene nada que ver con la educación, sino con un entendimiento espiritual y moral. ¿Me entiendes? Un entendimiento espiritual y moral. Somos agentes morales. Podemos discernir sobre el bien y el mal, pero cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, nuestra inclinación es al mal. Y nuestros pies buscan el mal. Y el camino que cursamos es hacia el mal. No me refiero a que hay un camino que diga, mira, hay un camino de mal, no, sino mi conducta, mi forma de vivir es el mal. Si el Señor no hubiese llamado a su evangelio hace más de 40 años, ¿qué sería de mi vida? ¿Estuve preso? ¿Estuve preso? No una pura vez, sino varias veces. Metido en vicios y en fin de cosas muy, muy oscuras. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Tuvo misericordia de mí y me llamó. Y estoy aquí ahora. Amén. Creo que es la mejor experiencia que ha ocurrido en mi vida y en la vida de cualquier hombre y mujer que abraza la fe cristiana. Amén. Diga amén. Entonces, la educación, la sabiduría no es solamente educación, sino un entendimiento espiritual y moral, un carácter y un valor a Dios. Valoramos a Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, aparece aquí el primer versículo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbios 1:1. ¿Qué significa la palabra proverbios? ¿Alguien sabe? No me lo digan. Proverbios, la palabra proverbios significa una máxima. Una máxima como dichos cortos que pretenden darnos una enseñanza.
dichos cortos que pretenden darnos una enseñanza. Una frase corta basada en una larga experiencia. Eso lo dijo Miguel de Cervantes. O sea, ya ven que los proverbios no solamente están en la Biblia, sino que están en muchos libros sagrados del mundo. ¿Se acuerdan del Chapulín Colorado, no? Que hablaba varios proverbios y de repente lo intercruzaba. Era el Chapulín o el Chavo, no me acuerdo ya. Pero se enredaba en los proverbios. Era el Chapulín, ahora que me acuerdo. Usaba proverbios, ¿cierto? Entonces los proverbios son máximas cortas y breves que denotan una larga experiencia de la vida. Y este hombre Salomón adquirió sabiduría y adquirió conocimiento porque tiene una larga experiencia en su vida. Y después eso lo plasma en los proverbios. Se cree que Salomón escribió más de 3.000 proverbios. Se cree que Salomón escribió más de 3.000 proverbios. Aquí hay registrados algunos, no todos. De hecho, el libro, no todos los proverbios de Salomón, que termina con el capítulo número 31, cierto que la mujer privilegiada, ¿cómo era el proverbio capítulo? La mujer virtuosa. No fue escrito por Salomón. Y hay varios proverbios que no fueron escritos por Salomón. Pero Salomón tuvo gran parte en la construcción de este libro, tan importante para la vida del cristiano a través de la historia. Entonces, Proverbios tiene 31 capítulos, este libro. Inclusive tú puedes leer un capítulo diarios. Tiene 31 capítulos, o sea, la mecha de 31 días. O sea, tú puedes leer fácilmente para que seas sabio. La pregunta, ¿queremos ser sabios o no? ¿Queremos ser entendidos? ¿Ah? ¿Queremos tener dominio sobre nuestra vida? ¿Queremos agradar a Dios? ¿Queremos construir una vida, cierto, no del necio, sino que del sabio? Leamos Proverbios, 31 capítulos, un libro cada día. Y si lo lees todo el año, imagínate, en todo el año puedes leerlo muchas veces. 12 veces puedes leer dentro del año el libro de Proverbios. Y vas a adquirir sabiduría. Sabiduría para vivir, que es tan necesaria en estos momentos, tan necesaria. Porque nos tocan así, ¡pum!, nos llenamos de... Vivimos un mundo de prepotencia, vivimos un mundo de violencia. ¿Ah? Y nosotros, aún siendo cristianos, muchas veces no somos capaces de retener nuestra lengua. Vivimos airados. Y la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y pasa un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses que no hablo con mi esposa, por ejemplo. Me falta sabiduría. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo educar a nuestros hijos? Proverbio lo dice. Los salmos lo dicen, lo enseñan para vivir. Tiene 31 capítulos, un capítulo cada día. ¿Quién fue Salomón? Hijo de David, lo dice. ¿Qué dice el texto? Los proverbios de Salomón, hijo de David. ¿Quién fue David? El rey más importante de Israel. ¿Pero saben cuál fue la diferencia entre David y Salomón? Que David tuvo un gobierno y un reino de guerra permanente. Con su hijo Absalón, con los reyes de otros pueblos, en fin, guerra tras guerra, ese hombre nunca vivió feliz. O sea, él tenía el corazón de Dios, era un hijo de Dios, pero nunca logró vivir la paz que vivió Salomón en su reino. De hecho, la palabra Salomón, o el nombre Salomón significa paz, shalom. Shalom. Su nombre fue su reino fue un reinado de paz. Salomón significa paz o shalom. Este hombre era muy sabio. Era muy sabio. Y de hecho, justamente de eso trata de la sabiduría. En Primera de Reyes, no el hermano Reyes, una pequeña broma. Primera de Reyes, del Antiguo Testamento, en cuanto a Salomón, capítulo 4, 30-31, dice lo siguiente: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Era como un Bill Gates, ¿cierto? Era como estos tipos famosos. Y que toda la sabiduría de los egipcios, tanto Oriente como Occidente, ¿cierto? Este hombre era más sabio que todos aquellos. Era un hombre próspero. ¿Quién no quiere tener plata? ¿Cierto? ¿Quién no quiere tener dinero? Sí, sabemos que el dinero no es la felicidad, pero nos ayuda a vivir, ¿o no? Bueno, este hombre era próspero. Aparte de sabio, era próspero. Esto aparece en 2 Crónicas 9:22. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Ojo, no solamente era rico, sino que era sabio. Podía administrar sus riquezas.
no era un despilfarrador. Muchas veces tenemos plata y gastamos la plata que no tenemos. Muchas veces nuestra economía, que debería llegar a un mes, ¿cierto?, con exactitud y con certeza, no llega porque no sabemos muchas veces dominarnos y el gasto excesivo nos complica. No somos sabios en nuestra economía. Y este hombre era sabio, pero también era rico. ¿Cómo llegó a ser un hombre sabio? Esa es la pregunta. Porque yo quiero ser un hombre sabio. Tengo 64 años, voy a cumplir. Y creo que no he sido suficientemente sabio. Creo que me he equivocado muchas veces. Creo que no he sido certero. Creo que no he dominado mi lengua. Creo que he muchas veces faltado la verdad. Y me he metido en camisas de 11 varas porque no he hecho caso, o tal vez he hecho caso omiso a la palabra del Señor y a su buen consejo. Pero la pregunta ¿es una quimera ser sabio? ¿Poder cambiar de vida? ¿Poder cambiar de forma de vida? ¿Acaso es una quimera? ¿Es una imposibilidad? No. No. Porque el Señor Jesús nos mostró que se podía cambiar en esta vida. ¿Cómo llegó a ser sabio este hombre? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Más Salomón, dice el texto, amó a Jehová. Punto 1. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No un temor de terror, no entendamos que cuando hablamos de temor a Jehová o temor a Dios es un temor de terror, sino que es una reverencia, un temor reverente a un monarca, ¿ven? A un rey. Él es el rey de reyes y señor de señores, y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, dice la palabra. Toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor al final de los tiempos. Él es el Señor, es el Kyrios. Él quiere el dominio del universo, pero también quiere dominar mi vida. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué le pediremos nosotros? Versículo 5 de este mismo capítulo de Reyes 3.3. Y se apareció Jehová a Salomón. Él tuvo un encuentro con Salomón, con Dios. En el versículo 5 del capítulo 1 de Reyes, capítulo 3.3. Y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño. Y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te lo daré. Wow, ¿le gustaría que se le apareciera al Señor? Y que le dijera, mire, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pediríamos? Que lo ganemos el loto. No sé. Muchas cosas son cosas triviales, no tienen importancia, pero ¿sabes lo que él le pidió, no? Le pidió sabiduría. Amén. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has recordado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucedió en él antes. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido, mira lo que está pidiendo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Pedimos eso acaso muchas veces nosotros? ¿Tenemos esa capacidad de pedir eso? Entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién puede gobernar tu pueblo tan grande? Era tan grande la responsabilidad que sentía en sus hombros este hombre que necesitaba no solamente su sagacidad, su inteligencia, sino que necesitaba la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, que puede dirigir nuestras vidas. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Solamente le pidió sabiduría. Mi intención es justamente hacer un estudio o sermones justamente del libro Proverbios. Por eso yo quería entregar esta pequeña introducción. La vida posterior dice que Salomón, al final de su vida, cometió errores. Todos cometemos errores. No exaltemos a los hombres de la Biblia porque tampoco fueron dioses. Este hombre cometió error. Se casó con una cantidad enorme de mujeres y tuvo cientos de concubinas. Y era una práctica que Dios no toleraba, que Dios no aceptaba, pero lo hizo. Cometió el error de vincularse con naciones extranjeras para justamente tener paz en su pueblo. Por eso el reinado de Salomón fue un reinado de paz,
porque hizo convenios con otras naciones. Se casó con hijas de jerarcas de otras naciones para que no le atacasen. Pero eso no lo quería el Señor. La Biblia tampoco muestra que él se arrepintió, no sé. Probablemente en el Cantar de los Cantares, el último libro, aparece algo muy similar. No lo sabemos. Eso queda en los designios de Dios. Pero que fue un hombre sabio, que lo fue. Y que dejó instrucciones, las dejó. ¿Para qué? Para que la posteridad, para que el pueblo de Dios, tanto Israel como la iglesia, podamos vivir la vida cristiana. Tarea para casa. Leamos Proverbios. O sea, en el fondo leamos la Biblia, hermanos queridos. Una fuente inagotable de sabiduría y de verdad. Estamos perdiendo la bendición. Y estamos quedando sin palabras. Que el Señor nos ayude, amén. Para que podamos vivir la vida cristiana con sabiduría, como aparece en el libro de Proverbios. Señor y Padre Celestial, primeramente te doy gracias por estar delante de Bethesda, de esta iglesia amada, Señor. Una iglesia que tú construiste, una iglesia que tú llamaste, Señor, a un pueblo y a una comunidad que tú elegiste para que te sirviera y te adorara. Señor, pero necesitamos sabiduría, necesitamos el buen consejo, necesitamos ser prudentes, necesitamos ser sabios para no cometer errores, Señor, innecesarios muchas veces. Bendice a tu iglesia en esta mañana, en este día, grandemente, de la mollera hasta la planta de los pies, para que podamos ser fieles primeramente a ti y obedientes a tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sí, pasa.